Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la epístola de Primera a los Tesalonicenses. En el capítulo 5 de esta epístola estaremos compartiendo desde el versículo 16 en adelante. Vamos a llegar hoy hasta el versículo 22. Tenemos en este pasaje, como lo habíamos visto antes, exhortaciones muy claras acerca de lo que Dios anhela que nosotros como creyentes vivamos. Es un pasaje que, como hemos platicado antes, nos lleva a una forma práctica de abordar las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que podamos entonces también ver nuestra necesidad de depender de Él. Hemos hablado en esta epístola, y lo platicamos en nuestro estudio anterior, cómo Dios nos deja un ejemplo de aquello que Él anhela en nuestras vidas, como Él anhela que nuestra vida no solamente esté sometida a su voluntad, sino que como resultado de esto nuestra vida sea un aliento para aquellos que anhelan vivir para Cristo. De cierta forma podemos ver reflejado en la vida de los tesalonicenses cómo ellos esparcieron el Evangelio de Cristo alrededor de todo el territorio que estaba cercano a su ciudad, y no solamente llegaron hasta lugares cercanos, esto se extendió mucho más allá. La idea es comprender que este cristianismo que los tesalonicenses vivieron fue un cristianismo que impactó. La vida de Cristo se manifestó en sus vidas y por lo tanto otras personas, viendo la transformación que estos hombres y mujeres habían sufrido, se acercaron también a Cristo buscando en Él no solamente ese anhelo, es decir, satisfacer ese anhelo, esa necesidad de salvación, sino que también viendo una vida transformada en ellos. Así es que vamos a empezar en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ir a nuestro pasaje, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos tu gracia para poder comprender y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos permite apropiar. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues vamos entonces a nuestro pasaje. Hemos estado viendo en esta epístola de los tesalonicenses, como les decía, cómo el apóstol Pablo está exhortándonos, a través de la exhortación que da a los tesalonicenses, a vivir fielmente para Cristo. Y lo mencionamos anteriormente, tres cosas que él resalta de la vida de los tesalonicenses, era cómo ellos estaban transformados realmente por el poder de Dios. Si nosotros vamos al primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses y recordamos desde el versículo 3 lo que nos dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice, cómo ellos realmente tenían estos tres aspectos muy claros en su vida y se vuelve a repetir a lo largo de esta epístola, es lo que hemos estado viendo, cómo ellos estaban siendo realmente dirigidos por el Espíritu de Dios. La fe en sus vidas les había llevado a obrar en aspectos claros, desechando todas aquellas cosas que eran contrarias a Cristo, a su palabra. El amor en sus corazones hacia su Salvador los había llevado también a dar ese paso claro y definido de servirle, vivir para Él, dedicar sus vidas a proclamar el Evangelio de salvación. Y había algo maravilloso, algo que los sostenía, algo que los levantaba por encima de la persecución. Era la esperanza que ellos tenían en nuestro Señor Jesucristo. Esperanza de su encuentro con Él, esperanza de su regreso. Es una epístola, como lo vimos también, que nos habla constantemente del regreso de Cristo. Pero estamos en el capítulo 5 y en este capítulo 5 estamos viendo exhortaciones que Dios nos deja por medio del apóstol para que nuestra vida sea ese tipo de cristianismo, ese tipo de vida cristiana que se esparce, ese tipo de vida cristiana que llama la atención de aquellos que están fuera de Cristo para poder venir y encontrar aquello que Cristo nos ha dado. Y hemos visto varias cosas en estos pasajes de 1 Tesalonicenses. Vimos cómo existían 14 exhortaciones, así las enumeramos, y vimos anteriormente las primeras 7, las cuales yo quisiera recordarles. Vimos desde el versículo 12 las primeras 7 exhortaciones. La primera está en el versículo 12 y parte del versículo 13, y era que Dios nos exhorta, de cierta forma, a tener aprecio y respeto por los que nos exhortan en el Señor, por los que nos guían en el Señor. La segunda, que está en el versículo 13,
era que nosotros como creyentes debemos comprometernos a vivir en paz, buscar estar en paz con todos. En número 3 vimos en el versículo 14 cómo Dios nos llama a amonestar a los indisciplinados. En el número 4 de estas exhortaciones encontramos también en el versículo 14 esa necesidad de alentar a los de poco ánimo. Luego vimos también en el versículo 14 cómo Dios nos llama a sostener a los débiles. Y hablábamos que esto nos refleja dos cosas. Primero, alentar a los de poco ánimo, como lo dijimos, nos refleja la necesidad de vivir llenos de la palabra del Señor. Sostener a los débiles refleja la necesidad de una vida de oración. Nadie puede sostener a otro creyente en sus propias fuerzas. Esto requiere una vida de oración. Y también vimos en el versículo 14, la sexta exhortación, ser pacientes con todos. Un fruto definitivo del Espíritu de Dios que a través de la vida en Cristo, cada uno de nosotros puede llegar a experimentar. Y en número 7, y lo último que vimos en el versículo 15, nos decía, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pues de cierta forma nos dice dar bien a todos, aún a los que nos dan mal. Es otro fruto que solo el Espíritu de Dios puede traer a nuestras vidas. Bueno, de estas 7 exhortaciones hablamos anteriormente y hoy vamos a abordar las siguientes 7. Así es que vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22 y así poder tener en mente estas exhortaciones que vamos a estudiar. Nos dice acá, 1 Tesalonicenses 5, desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estas 7 exhortaciones, las últimas 2 realmente están unidas, son las que nosotros hoy vamos a abordar y vamos a conversar un poco acerca de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas a la luz de estas exhortaciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Así es que vamos a comenzar, ¿sí? Tenemos entonces en este versículo 14, habíamos visto varias, en el versículo 15 vimos la séptima y ahora vamos a empezar en el versículo 16. Las primeras 3 exhortaciones que tenemos a partir del versículo 16 son una necesidad continua, es decir, si leemos nosotros en el versículo 16 tenemos la palabra siempre, en el versículo 17 tenemos la frase sin cesar y en el versículo 18 tenemos la frase en todo. Esto quiere decir que es un llamado de Dios a que nosotros velemos porque esto siempre sea parte de nuestras vidas, que en todo momento estemos regresando hacia esto o pendientes de esto. El Espíritu de Dios nos puede llevar a vivir así cuando nosotros anhelamos cumplir conforme a la palabra de Dios su voluntad. Así es que estas 3 exhortaciones que vamos a ver de primero tienen la indicación de algo que continuamente debemos buscar. Y por supuesto que esto tiene que señalar a esa necesidad que tenemos de una continua comunión con nuestro Señor Jesucristo, una dependencia continua de Cristo. Si nosotros lo vemos a Él como Él mismo se presenta en Juan capítulo 6 como el pan de vida, pues deberíamos de acercarnos a Él de la misma forma que estas personas se acercaron diciéndole, Señor, danos siempre a comer este pan. Quisiera que leyéramos Juan capítulo 6, versículos 34 y 35. Estos versículos nos dicen lo siguiente. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el pan de vida y las personas le dicen, Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Esa es la necesidad de nuestro corazón, ir a Cristo constantemente. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La importancia de reconocer acá es que estas 3 exhortaciones, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, requieren una dependencia constante de Cristo. Requiere que constantemente nosotros estemos comiendo de ese pan, que constantemente estemos descansando en nuestra fe en el Señor Jesucristo, volviendo a Él y yendo a Él en comunión con Él. A través de esto entonces el hambre de nuestra alma será saciada, la sed de nuestro corazón será saciado y nosotros entonces podremos vivir conforme a estas exhortaciones del Señor. Veamos estas exhortaciones una por una. Esta es la octava, versículo 16.
estar siempre gozosos. Ahora, esto es algo que definitivamente es indispensable para el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y tristemente es una carencia hoy en día. Si nosotros pensamos o meditamos un poco en esto, ¿es nuestra vida un derroche de gozo delante de los demás, a través de lo cual las personas pueden ver a Cristo? Estoy consciente de que esta es una necesidad, una carencia más bien hoy en la vida del creyente, y creo que está de la mano con lo que vamos a ver, está de la mano con la falta de comunión con Cristo, la falta de comunión con la palabra, pero también la falta de una vida de oración. Lo que nosotros debemos reconocer es que esta es una necesidad, una exhortación de Dios a permanecer en esto, buscarlo constantemente, estar siempre gozosos. No nos habla de solamente cuando las cosas están siendo o sucediendo como nosotros queremos, o cuando nosotros de cierta forma estamos viendo victorias en cualquier situación que nosotros estamos viviendo. Nos llama a estar siempre gozosos. Y esto requiere necesariamente que sea Cristo el que está produciendo ese gozo en nuestro corazón. Hay algo que nosotros no podemos perder de vista. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, es un versículo que está en Nehemías capítulo 8, este principio. Nehemías capítulo 8, vamos a leerlo en el versículo 10. La última parte del versículo 10 de Nehemías capítulo 8 nos dice lo siguiente. Dice acá Nehemías capítulo 10, la última parte de este versículo, dice lo siguiente. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Creo que se los dije al revés. Nehemías 8, 10. Es lo que vamos a leer. Dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese es el gozo, lo que trae el gozo, la fuerza. Cuando nosotros vivimos gozosos en Cristo, vivimos fuertes en Cristo. Pero cuando nosotros perdemos ese gozo, abrimos la puerta a los ataques del enemigo. Es algo bien importante de reconocer. Por eso es que la fortaleza está en Cristo, y Cristo producirá ese gozo, que servirá como una barrera a muchos ataques del enemigo que tenderán o buscarán que mi corazón desfallezca y renuncie al camino del Señor. Por eso es que el creyente tiene esta promesa del Señor, un corazón gozoso cuando depende y vive cercano a Él. No es natural, el gozo no es natural, ni tampoco debe ser fingido. El gozo viene de adentro, es un fruto del Espíritu claramente definido en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cuando el Señor nos habla de los frutos del Espíritu, Él nos dice claramente que el gozo es parte de ese fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, lo vamos a recordar, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El versículo 23 continúa: mansedumbre, dominio propio. Bueno, la idea es entender que parte del fruto del Espíritu es ese gozo. El Señor me llama a vivir siempre gozoso. Y eso significa a buscar siempre ese fruto de su Espíritu. Y es importantísimo que nosotros entendamos de qué depende ese gozo. Definitivamente de la intimidad con el Señor, si es un fruto del Espíritu, pero no debe depender de las circunstancias que nosotros vivimos, porque muchas veces las circunstancias adversas que vivimos son las que efectivamente nos llevan a perder el gozo. Lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere mostrar, es que nuestro gozo no debe depender de las circunstancias, sino del Señor que nos rescató. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 4 de esta epístola y leemos en el versículo 4, aquí encontramos la razón por la cual el creyente debe regocijarse. Es una persona, la persona de Cristo. Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él nos señala, debemos regocijarnos en el Señor, en Jesucristo, en nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Ahí es donde nosotros encontramos nuestro gozo, cuando nos vemos amados por Cristo, cuando nos sabemos amados por el Señor. Ahí entonces el gozo puede venir con toda claridad a nuestro corazón. Por eso debemos entender que estar siempre gozosos requiere de estar siempre en comunión con el Señor. Y es algo que nosotros debemos buscar.
Cuando nosotros vivimos en ese gozo de Cristo, hay algo que va a cambiar. Nuestros ojos no estarán puestos en las cosas terrenales. Debemos reconocer que vivimos en un mundo contrario a Cristo y su palabra, y que las circunstancias constantemente se levantarán como adversidades. Si por ejemplo vamos a Mateo capítulo 5 y recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 5:12, versículo 12, Mateo capítulo 5, versículo 12, Él nos dice lo siguiente. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿De qué está hablando? De cuando nosotros somos perseguidos o padecemos persecución por causa de la justicia, es decir, del nombre de Cristo. Esto quiere decir que nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno, no necesariamente, no en lo que estamos experimentando, en lo eterno. El gozo viene cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, y al poner nuestros ojos en Cristo nos gozaremos de nuestra salvación en Cristo. Es por eso que nosotros siempre debemos voltear a ver hacia Él. Si hemos de estar siempre gozosos, es porque hemos de vivir en comunión con el Señor, poniendo nuestros ojos en Cristo, en la eternidad, gozándonos en la salvación que por su gracia ha derramado en nuestros corazones por medio del sacrificio de Jesús. Obviamente para aquellos que han abierto su corazón, creyendo en Él, le han recibido. A pesar de las circunstancias, Dios puede darnos gozo. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20 de este pasaje, Lucas capítulo 10, en el versículo 20, nosotros leemos lo siguiente. Dice acá, en Lucas 10, 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿No les parece algo maravilloso? El Señor ha enviado a sus discípulos de 2 en 2 a enseñar y predicar el Evangelio. Ellos regresan gozosos de ver el poder de Dios que les ha concedido en esa gracia del Señor. Han visto enfermos sanar, han visto demonios salir, han visto las maravillas del Señor, y el Señor les dice: no se regocijen, no se gocen de las experiencias que han tenido. Regocíjense, gócense en que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso se trata. Como Él les dice, sus nombres están escritos en los cielos. Ese es el verdadero gozo, cuando el creyente contempla su salvación en Cristo y puede entender que la gracia del Señor la ha derramado, la ha dado por completo, ¿sí? Así es que nosotros debemos aprender a buscar ese gozo en Cristo. La exhortación entonces es estar siempre gozosos, ¿sí? Qué maravilloso es poder vivir con ese gozo, ¿saben? Quisiera leerles el Salmo 118, versículo 24, que nos dice lo siguiente. Salmos, capítulo 118, versículo 24, nos dice así. Dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cuando el creyente está viviendo con sus ojos puestos en Cristo, puede vivir así. Cuando tiene sus ojos puestos en lo eterno, puede vivir así. Cada día levantarse y decir: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, entendiendo que todo lo que Cristo hace en nuestras vidas es para gloria de su nombre. Aun cuando vivimos circunstancias difíciles, es porque nos quiere llevar a crecer cerca, estar más cerca de Él, nos quiere humillar nuestro corazón para que podamos clamar. Todo va a obrar para bien aquel que le ama a Cristo, y ahí es donde nosotros debemos aprender a regocijarnos, sobre todo, como les decía, regocijarnos de nuestra salvación en el Señor. Esta es la exhortación entonces, estar siempre gozosos. Regresamos a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, nos da otra exhortación muy breve. Dice este versículo: orad sin cesar. Ahora, estoy seguro que es una exhortación muy conocida, pero también estoy seguro, tristemente, que es una de las menos atendidas. Es decir, lo sabemos. Creo que si ustedes leen su Biblia, no es difícil que ustedes tengan esto en mente. Necesito orar. Sin embargo, muchas veces el saberlo nos lleva un largo paso para realizarlo. Es decir, no es lo mismo saberlo que vivirlo. Y es una de las cosas en las que lastimosamente el creyente tiene mayor carencia, su vida de oración, ¿no? A diferencia del gozo, que de alguna u otra forma se podría llegar a falsificar con sonrisas falsas o un tipo de alegría que no es el gozo del Espíritu de Dios en el corazón,
Esta vida de oración no se puede falsificar. Un corazón que ora tiene una característica: paz. Es algo que nosotros vamos a notar. Cuando el creyente tiene una vida de oración, tiene paz. Cuando el creyente no tiene una vida de oración, le costará encontrar esa paz diaria en el Señor. Porque hay una relación directa en soltar nuestras cargas y vivir en paz. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses 4. Nos dice lo siguiente, fíjense cómo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y luego añade el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que hay una relación directa. Hay una relación directa en orar sin cesar y tener esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, gobernando nuestro corazón. Definitivamente que esto también está enlazado con el gozo. Solo en la oración soltamos la carga y entonces el gozo genuino puede venir. Cuando yo encuentro esa paz, también encuentro ese gozo. En 1 de Pedro, capítulo 5, creo que es muy claro también la exhortación del Señor. 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a leer 2 versículos, el 6 y el 7 de este capítulo 5 de 1 de Pedro. Dicen lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos una vida de oración, o como dice este versículo, oramos sin cesar, nosotros podemos encontrar ese descanso en el Señor. Podemos vivir, no quiere decir que no tengamos conflictos, no quiere decir que no haya luchas, ni tampoco que las circunstancias adversas no puedan alcanzar nuestras vidas. No nos confundamos en esto. Puede venir. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y cuando nosotros hablamos de orar sin cesar, es exactamente a lo que nos referimos. El apóstol Pablo les dice orar sin cesar. Esta palabra sin cesar no quiere decir que nosotros empecemos a orar y nunca nos detengamos. Realmente habla de un sentir de dependencia de Dios. Un espíritu de oración, podríamos decir, una actitud de oración en la que en todo momento estoy echando mi ansiedad sobre el Señor, dependiendo de Él, buscando su dirección, todo a través de la oración. Dios anhela que nosotros hagamos esto. Sin cesar realmente significa sin omisión, es decir, no dejar de hacerlo. Por ninguna situación, todo debe estar sometido a la oración. Quisiera que leyéramos un ejemplo muy sencillo, muy corto. Nehemías, capítulo 2 de Nehemías. Nehemías era un hombre que tenía un trabajo delicado, podríamos llamarlo. Él era el copero de uno de los reyes de los imperios antiguos. Y él estaba en la capital del reino. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, ¿sí? Delante del rey, estos reyes, pues era delicado estar delante de ellos, porque si su actitud no les gustaba, incluso podría significar la muerte. Es algo que la historia nos cuenta. Y en Nehemías capítulo 2, Nehemías está triste porque se ha enterado de las pérdidas que hay en Jerusalén y la desdicha que está llevando a los moradores de esta ciudad, su ciudad amada. Y entonces se presenta delante del rey, pero su rostro, su semblante está triste. Y el rey le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Y entonces vamos a leerlo. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y fíjense lo que dice después Nehemías: entonces oré al Dios de los cielos. Eso es orar sin cesar. Su corazón estaba pendiente de la dependencia del Señor, pendiente del poder de Dios, de echar mano de la gracia de Dios por medio de la oración. Está delante del rey, el rey pregunta inmediatamente: Señor, ayúdame, dame gracia. Es decir, cuando nosotros pensamos en orar sin cesar, debemos reconocer que no podemos estar todo el día de rodillas. Es decir, si ustedes pueden hacerlo, maravilloso. Y hace unos días recordaba la vida de un hombre que oraba 7, 8 horas al día. Bueno, sus rodillas sufrieron mucho en su ancianidad por tanto tiempo que pasó de rodillas. ¡Qué vidas más maravillosas!, ¿no? Pues ese es el anhelo del Señor. Sin embargo, debemos reconocer que como Nehemías, encontrándose en esa circunstancia, no podía hincarse y decirle: rey, permíteme, tengo que elevar una oración y empezar con formalidades delante de Dios y esto y lo otro. Es decir, simplemente su corazón dependía del Señor. Eso es orar sin cesar.
Es vivir constantemente dependiendo de Cristo, dependiendo de Él, clamando a Él, echando mi ansiedad sobre Él, confiando sobre todo en que ese trono de la gracia está abierto delante de mí. Debemos acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos enseña esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Lo que Dios anhela es que nosotros seamos como pequeños niños, vacíos de nosotros mismos, para apelar a la gracia del Padre, nuestro Padre Celestial. Así es que orar sin cesar está enlazado definitivamente con vivir siempre gozosos. Está enlazado con tener paz en nuestras vidas y es indispensable también para el testimonio de Cristo delante de aquellos que están a nuestro alrededor. El gozo viene como un resultado de la dependencia de Dios, del descanso en el Señor. La manera de depender o descansar en el Señor es poner toda mi ansiedad en Él a través de la oración. Veamos nuestra siguiente exhortación, versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Nos dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que nos dice: dad gracias en todo. Y Pablo se encarga de asegurarnos de que esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos dar gracias en todo. Cada una de estas exhortaciones, recordemos, son como esas luces o cartas de presentación del creyente para que Dios mismo en su gracia pueda llevarnos a dar testimonio de Él. El vivir agradecidos es algo que sucede nuevamente solamente si el Espíritu de Dios toma control de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viviendo en oración, entonces yo puedo también estar agradecido en todo. Si vamos a Filipenses capítulo 4, que acabamos de leer, vamos a volver a leer el versículo 6 de Filipenses 4. Notemos lo que dice acá. Filipenses capítulo 4, en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siendo agradecidos. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, hay circunstancias en mi vida en las cuales yo no puedo estar agradecido por estarlas viviendo. Y es aquí en donde debemos llegar a comprender lo que Dios se refiere. Y esto a la luz de la palabra es que nuestra mente debe ir siendo transformada hacia lo que Cristo anhela. En Romanos 12:2 nosotros tenemos un pasaje que nos habla de la verdadera transformación en la vida del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 2, bueno, no podemos olvidar que el versículo 1 nos habla de morir a nosotros mismos, de presentarnos como un sacrificio vivo, pero el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Acá Dios mismo nos está encargando de decirnos: dar gracias en todo es mi voluntad. Bueno, nosotros debemos apropiar esto. Hay circunstancias en las que podríamos pensar: ¿cómo estar agradecido por lo que estoy viviendo? Pero Dios me dice que debo estar agradecido en todo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De obviar mi dolor y agradecer el sufrimiento? No, se trata de entender que Dios tiene un propósito. Se trata de entender que nuestra mente, a la luz de la palabra, puede ver más allá. Puede pasar por encima del dolor y el sufrimiento y alcanzar a ver el propósito por el cual Dios está permitiendo o Él mismo está haciendo ciertas cosas en mi vida. Ahí yo puedo agradecer. Puedo agradecer que me esté quebrantando para acercarme a Él. Puedo agradecer que Él cumpla en su fidelidad su promesa de hacerme entender el camino por el que debo andar. Puedo agradecer también cuando veo su fidelidad, pero puedo agradecer cuando veo su fidelidad por medio de la prueba que me lleva a morir a mí mismo y clamar a Él. Es decir, debo comprender que todo lo permite con un propósito y cuando lo tengo claro, ahí puedo ser agradecido en todo. No dice por todo, dice en todo, es decir, en todas las circunstancias de mi vida, yo puedo encontrar el propósito de Dios, meditar en mi corazón y agradecerle al Señor por su fidelidad. Quisiera que recordáramos en Job capítulo 1, este hombre que vivió pruebas tremendas. Ahora entendemos claramente, y el libro de Job nos enseña, fue el enemigo, fue Satanás el que trajo toda esta calamidad a su vida, pero también nos enseña claramente que Dios se lo permitió. Dios mismo le dio la autorización a Satanás para destruir mucho en la vida de Job. Y Job va más allá. Él no pone sus ojos en el maligno que causó el daño. Él pone sus ojos en el propósito de Dios. Y esto le permite entonces ser agradecido con el Señor. Job capítulo 1, versículo 21 nos dice: y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él agradeció lo que el Señor estaba haciendo. ¿No lo entendía? No, todavía no lo entendía. Al final del libro lo entendió y pudo gozarse en conocer más a Dios, es decir, en llegar a un conocimiento pleno de nuestro Señor. Pero mientras tanto, él confió y agradeció en que el propósito de Dios era agradable y perfecto, como lo leímos en Romanos 12:2. Así es que el vivir agradecidos debemos entenderlo. Viene a través de la renovación de nuestro entendimiento cuando la palabra de Dios está llevando nuestra vida hacia el camino de Cristo. El vivir agradecidos viene cuando nosotros entendemos que el poder, fidelidad y promesas del Señor se cumplen. Cuando nosotros entendemos que para Él, nuestra alma, es mucho más importante que cualquier circunstancia o situación terrenal. Pero también viene como un resultado, como cada uno de lo que vimos antes, de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Solamente aquel creyente que vive en la llenura de Cristo, en la plenitud de Cristo, es decir, en la llenura del Espíritu, realmente puede vivir agradecido por todo. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 20, encontramos esta relación clara y directa. La llenura del Espíritu produce agradecimiento. Efesios capítulo 5 empieza en el versículo 18 diciéndonos que debemos buscar esa llenura del Espíritu. Luego nos menciona el resultado de vivir en esa llenura del Espíritu. Y en el versículo 20, que les decía, nos dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que parte del fruto que el Espíritu de Dios trae a mi vida, cuando yo vivo en esa plenitud del Señor, es ser agradecido por todo. Y esto, nuevamente, al igual que vivir siempre gozoso, al igual que orar sin cesar, que me traerá esa vida de paz a mi corazón, el vivir siempre agradecido en todo al Dios y Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, son como tesoros maravillosos que pueden dar ese testimonio maravilloso de Cristo delante de aquellos que me rodean. Porque fíjense, ¿qué es lo contrario a ser agradecido? Es quejarme por todo. Y cuando el creyente se queja por todo, ¿está glorificando el testimonio de Cristo? Es lo mismo que pensar que puede hacerlo viviendo sin gozo en su vida. No tiene sentido pensarlo. Y cada una de estas cosas está unido a vivir en oración. Orar sin cesar. Regresemos a nuestro pasaje y veremos entonces la siguiente exhortación. Versículo 19 nos dice lo siguiente: no apaguéis al Espíritu. Bueno, si nosotros hemos de vivir siempre gozosos, orar sin cesar, estar agradecidos en todo, es claro y evidente que debemos vivir también llenos del Espíritu. Dios nos enseña en la Biblia, nos enseña claramente en su palabra, que aquel que por medio de la fe en Jesucristo ha apropiado esa redención del Señor, ha nacido de nuevo en Cristo, entonces el Espíritu Santo está en su vida. Y no necesitamos esperar manifestaciones como muchas veces equivocadamente y lastimosamente hoy se engaña a muchas personas. Dios es muy claro en su palabra. Quisiera que leyéramos dos pasajes. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Él nos dice lo siguiente acá. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la promesa del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En qué momento viene el Espíritu Santo a la vida del creyente? Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Prestemos atención. En él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. Sigamos el orden. Escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Por medio de la palabra escuchamos el evangelio de salvación, es decir, la muerte y resurrección de Cristo como un pago expiatorio por nuestros pecados, como una muestra victoriosa de su poder sobre la muerte y el pecado, y habiendo creído en él. Esta es la manera en la que nosotros apropiamos el sacrificio de Cristo, la salvación de gracia que el Señor nos da. Lo apropiamos por fe. Nadie se lo puede ganar, nadie puede obrar para merecerlo. Se apropia por fe. Y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
En el momento que la persona viene a Cristo, abre su corazón al Señor poniendo su fe en Él y en arrepentimiento, pone toda su confianza en Jesucristo para salvación, entonces dice que es sellado con el Espíritu Santo. El versículo 14 nos explica que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta el día que nosotros recibamos esa herencia eterna, esa posesión adquirida en la eternidad, entonces el Espíritu Santo estará en nosotros. Bueno, solamente para entender lo siguiente, el Espíritu no sale de la vida del creyente. Lo que Dios nos manda en Efesios 5:18 es a llenarnos del Espíritu Santo. Otra cosa que nos manda en Efesios 4:30 es a no contristar el Espíritu Santo. Nos llenamos del Espíritu cuando vivimos en comunión con Él, escuchando su voz, yendo a su palabra, descansando de él en oración, permitiendo que Cristo tome control de nuestro corazón. No contristéis el Espíritu, les decía Efesios 4:30 también, la segunda cosa que nos dice acerca del Espíritu de Dios. En Efesios 4:30, cuando Él dice no contristéis al Espíritu, se refiere a que nosotros no vivamos con libertad para el pecado. Cuando nosotros pecamos, contristamos el Espíritu de Dios. Pero acá, en 1 Tesalonicenses 5:19, tenemos la tercera cosa que nos habla acerca de la vida en el Espíritu, y es no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Si Dios nos dice que no lo hagamos, debemos saber cómo hacerlo para evitarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo lograr apagar el Espíritu? Nosotros apagamos el Espíritu cuando ignoramos la voz del Espíritu como la dirección de Dios hacia nuestras vidas. Cuando Dios claramente nos muestra su voluntad por medio de su Espíritu, a través de la palabra, a través de la exhortación que viene de parte de la palabra, y nosotros ignoramos esa voz del Señor, entonces estamos diciéndole no al Espíritu de Dios. Y si nosotros persistimos en esto, entonces apagaremos al Espíritu. Pongámoslo de una forma más sencilla. Cuando el creyente persiste en desatender la dirección y la voluntad de Dios por medio de su Espíritu, llega a apagar el Espíritu. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, la forma en la que Dios actuó con el pueblo de Israel. Vamos a ir a Oseas, en el capítulo 5 de Oseas. Este libro de Oseas es un libro hermoso que nos habla acerca de cómo Dios trató con su pueblo cuando se alejaron de Él. Vamos a leer el versículo 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Una de las cosas más tremendas que el creyente puede experimentar es el Espíritu de Dios que se apague. ¿Por qué es lo que dice acá? Andaré y volveré a mi lugar. Como que Dios diga, bueno, te dejaré llevar tus consecuencias. Ahí entonces en su angustia me buscarán, dice. Lo que nosotros debemos buscar es todo lo contrario. En vez de apagar el Espíritu, es atender su voz y buscar a través de Cristo, en su palabra, ser dirigidos clara y completamente por Cristo mismo. Así es que no debemos apagar el Espíritu. La siguiente exhortación está en el versículo 20. Nos dice, no menospreciéis las profecías. Bueno, es algo muy claro en la palabra, pero debemos comprenderlo bien. Los tesalonicenses podían estar menospreciando las profecías, por eso es que el apóstol Pablo se los dice. Es decir, no estaban atentos a la revelación de Dios, no con toda claridad. Y aquí quiero hacer alguna aclaración. Hoy en día escuchamos mucho acerca de profetas y profecías que dicen a las personas las cosas que vendrán. No olvidemos que el Nuevo Testamento en este tiempo estaba siendo escrito. En nuestros días el Nuevo Testamento está completo. La revelación de Dios está completa. Nadie puede agregar a la revelación de Dios, porque su palabra ya está completa. Así es que no se refiere a ese tipo de profecía de las cosas que vendrán de forma personal. Se refiere a lo que está escrito en la palabra de Dios. La profecía de hoy, es decir, no conforme a esa equivocación que hoy se ve mucho, sino conforme a atender a la palabra de Dios. Dios también nos dejó en su palabra señales claras acerca de los tiempos venideros. Ese tipo de profecías también se refiere, pero no se limita solamente a las cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, sino que realmente habla de toda exhortación que viene a nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Porque si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14, ¿sí? Y leemos acá en el versículo 3, este capítulo nos habla mucho acerca de este tipo de cosas,
las cosas neumáticas, es decir, las cosas del Espíritu, nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por supuesto, a través de la palabra. La exhortación basada en la Biblia, la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice, para edificación, exhortación y consolación. Cuando Dios trae a nuestras vidas una exhortación para edificación, para consolación, para alentar nuestros corazones por medio de la palabra, Dios nos dice, no la menosprecien. Es un llamado de Dios a atender su voz y definitivamente está en relación a lo que vimos antes, no apagar el espíritu. Así es que no solamente se refiere a las cosas que tienen que ver con los días venideros, sino que Dios nos dejó escrito en su palabra, por supuesto, sino que tiene que ver con toda exhortación que viene a mi vida a través de la palabra. Hoy en día, tengamos mucho cuidado. Dios no nos habla de ese tipo de profecía como el que veíamos en el Antiguo Testamento. Dios nos habla de su palabra revelada. Nadie puede agregar a su revelación completa. Así es que Él nos dice, no menospreciéis las profecías. ¿No? Hay muchas personas que utilizan mal esto, ¿no? Y de cierta forma se apropian de este versículo para hacerle caso a alguna persona que le dice que tal y tal cosa va a suceder y debe hacer esto. No se refiere eso a Dios, para nada se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la dirección que viene por medio de la palabra, a la exhortación que viene por medio de la palabra, aquello que puede edificarnos y alentarnos a perseverar y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que dice ahora el versículo 21 y 22, es la siguiente exhortación, nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Yo quise dividir esto en dos partes. Primero nos dice, examinadlo todo, ¿sí? ¿Cómo podemos examinarlo? Dios nos enseña en la Biblia que nuestro corazón es engañoso. Dios nos enseña en la Biblia que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos pueden llegar a desviar. Pero también nos enseña la clave para poder examinar todo. Y es poner todo a la luz de su palabra. Vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 17 de Hechos, justo después de haber estado en Tesalónica y haber tenido que salir rápidamente de Tesalónica por la persecución que tuvo, el apóstol Pablo fue a una siguiente ciudad, la ciudad de Berea. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12 nos dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí está lo que estamos viendo. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta de lo que ellos hacían? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué hermoso lo que dice. Nos enseña claramente a qué se refiere Dios cuando nos dice examinando todo. Quiere decir todo pasarlo por el filtro de la palabra. Cuando nosotros estamos examinando las cosas a la luz de la palabra, debemos preguntarnos por lo menos estas tres cosas. Primero, ¿es consistente con la verdad bíblica? Quizá alguien se acerca a mí y me dice, Dios dice esto, Dios quiere que hagas esto, o quizá de alguna otra forma trae algún tipo de enseñanza o aparente enseñanza o exhortación. Siempre debo ir a la palabra y preguntarme, ¿es consistente con la verdad bíblica? Segundo, ¿está sujeto al señorío de Cristo? Esto es muy importante hoy en día, porque se le da mucha importancia a la persona del Espíritu, y el Señor nos dijo claramente, el Señor Jesucristo, que el Espíritu daría testimonio de Cristo, es decir, el que debe ser exaltado es Cristo, Él es el centro, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Es consistente con la verdad bíblica? ¿Está sujeto al señorío de Cristo? Y lo tercero, ¿el Espíritu de Dios en mi corazón me da libertad? Son cosas que debemos preguntarnos, todo a la luz de las Escrituras como estos creyentes en Berea lo hicieron. Bueno, cuando nosotros entonces examinamos las cosas a la luz de la palabra, vemos la siguiente exhortación. Dice el versículo 22 y el 21 y el 22, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando ya he examinado las cosas, me toca entonces tomar una decisión. Pareciera ser
lógico o muy obvio que aquello que me parezca que no es conforme a la palabra lo voy a desechar, pero créanme que a veces no pasa. A veces retengo lo malo y desecho lo bueno. No es esa la exhortación de Dios. Es muy clara. Al examinarlo todo, Dios me llama a retener aquello que cumple con la palabra de Dios, es decir, que es conforme a la palabra, que glorifica a Cristo y que da libertad a mi corazón por medio del Espíritu de Dios. Y por supuesto, termina diciendo, absteneos de toda especie de mal. Quiere decir, dejar por un lado todo aquello que sea relacionado con el mundo, todo aquello que no glorifique a Cristo, que no provenga de su palabra. Es bien importante que nosotros también apropiemos esta última exhortación. Pues bueno, vamos a detenernos acá en estas exhortaciones y en nuestro próximo estudio estaremos concluyendo la epístola a los tesalonicenses. Vamos a hacer una oración. Padre, te queremos agradecer porque tú nos dejaste con toda claridad tu voluntad, Señor, en tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad de vivir de esta manera, Señor, que tú nos dices, pero también reconocemos que tú mismo has prometido llevarnos a este tipo de vida por medio de tu poder, de tu gracia. Así es que te pedimos tu ayuda, Señor. Llévanos a vivir siempre gozosos, a vivir en oración, a vivir agradecidos contigo, Señor, atendiendo tu palabra, dándote ese lugar de honra y de prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos tú, Señor. Te agradecemos todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues les agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio estaremos, como les decía, concluyendo nuestro estudio de la primera epístola a los tesalonicenses. Muchas gracias.